y en esas cosas donde tú me debes ver. Y en sus calles arboladas Maduró nuestra niñez, la Prida ciudad hermosa es como un dulce clavel, tan bella como una rosa. Si me voy quiero volver, volver. Si me voy quiero volver. Muy buenas noches, acá estamos nuevamente con todos ustedes que lo están viendo hoy martes a las 9 en la primera salida, y muy buenas tardes para todos aquellos que después de haber visto el noticiero se quedan antes de la siesta para compartir este programa que por suerte se va haciendo un clásico y donde va surgiendo lo que yo siempre les digo: ustedes tengan siempre la confianza, me conocen, me cruzan en cualquier lado en la calle para decirme: Fernando, doctor, tengo una persona que me gustaría que le haga una nota. En este caso fue así, vino un conocido de allá del barrio, de donde trabajo los lunes y viernes, y me dijo: hay un hombre que sabe toda la historia de Hortalejos. Yo me había encontrado con él también y me había quedado ya la sensación de que merecía hacerle una nota por toda esta, sobre todo lo que es la historia de Hortalejos, que está muy afincado en la historia justamente de la Prida, esta colonia tan linda. Y la persona con la cual estamos en esta oportunidad es Mario Andrés Vázquez, así que le doy la bienvenida al programa y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, Fernando. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta y espero aportar mi pequeño granito de arena para el programa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar como hacemos siempre con la cuestión de dónde viene usted, que eso es lo lindo de la historia, y vamos a ir mostrando de a poquito mientras van enfocando las fotos de papá y mamá. ¿Papá y mamá son originarios, Mario, de la Prida, o ellos vienen de otro lado hacia aquí? Y bueno, ellos, los dos son nacidos en Azul. Ahí en Azul. Nacieron en Azul y después el caso de mi padre se fue viniendo de a poquito, porque como trabajó siempre en el campo, fue estando en campo cada vez más cerca de la Prida. La persona, mi padre, bueno, tiene también su historia, que no fue criado por su padre, sino por un tío y una tía. Y esa gente estaba medianero en el Socorro de Bunge cuando vivía el coronel Bunge todavía. Esto en el año, principios del siglo anterior. Sí, 1900. Y después más tarde, cuando muere el coronel Bunge, cambian de sistema, porque hasta entonces Bunge tenía campo, pero no tenía capital, hacienda, cosas así. Era campo pelado, como quien dice. Tenía campo que le había dado el gobierno, porque Rodolfo Bunge fue guerrero del Paraguay, y el gobierno lo premió con 4 leguas de campo, y entonces después, cuando él se dispone a explotarla, nunca se organizó a explotarla personalmente. Tenía lo que se decía medianero, que el chacarero o el campesino ponía los animales y el campo lo ponía el señor Bunge. Y después, como un arrendamiento era. Era una parcería rural, que se llama. Uno siente decir aparcero. La palabra parcero viene de aparcería. Las aparcerías rurales son los distintos tratos que se hacían antes en el campo, podía ser a porcentaje, medianero, eran aparceros todas esas personas. Y entonces cuando muere el coronel Bunge, el campo queda de los hijos y cambian de sistema, ya directamente lo arriendan. Entonces a la persona que era el tío y como padre de mi padre, se le pone muy difícil, porque en el año 1914, cuando estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial en Europa, aquí en la Argentina los productos empiezan a subir desmesuradamente. Y hay una inflación. Lo que un cordero valía 3 pesos vale 30. Y entonces los arrendamientos se cobran mucho más caro. Porque era por valor por carne siempre. No era por carne en esa época, pero se hacían de acuerdo a los valores generales que había. Así que esa persona
había hecho un contrato, que yo lo tenía, el contrato que es del año 1914 o 13 por ahí, y que al final no lo traje. Y en ese contrato había una cláusula que si esa inflación llegaba a retroceder, los arrendamientos retrocedían. Pero en el contrato, esa cláusula era que ese contrato no estaba alcanzado por esa ley. Y entonces este hombre siguió pagando un arrendamiento carísimo cuando termina la guerra y Europa empobrecida ya no llevaba los productos como los llevaba primero. Claro, no lo podía comprar. Claro, no los podía comprar y entonces se vino una deflación y los arrendamientos cayeron bruscamente. En una ocasión dice que mandaron corderos a plaza y tuvieron que mandar plata para pagar el flete. Y este hombre, por no querer desdecir su palabra, se terminó fundiendo completamente. Qué bárbaro. Y entonces quedó mi padre, porque después ese señor fallece. Mi padre queda muy joven y a cargo de él la tía que era como la madre, y bueno, y fue levantando de a poquito, arrendando un pedacito acá, otro pedacito allá, y se fue acercando a la Prida. Claro, Bunge es donde estáis Bunge actualmente. O sea, el nombre actual corresponde a este hombre. Claro, el coronel Rodolfo Bunge fue el dueño de ese campo, por eso la estación Se llama Bunge. llevaba su nombre. ¿Qué es partido de Pringles eso? De Juárez. De Juárez, Benito tienes Juárez. razón, sí. Claro, y así que papá entonces a poquito se fue acercando. Se fue acercando hasta el año 40, 39, 38, que cuando más o menos sale la colonia, él estaba arrendando 100 hectáreas que le había cedido Héctor Cler, pero solamente por un año. Así que bueno, cuando se le vence el plazo, tenía que salir. El campo no se compraba, no se conseguía para arrendar, menos para comprar, hasta que sale esa oportunidad de Hartalejo con los lotes a 27 años de plazo y para pagar los impuestos. Y ahí es donde él compra un lote y ya se instala en la colonia. Claro, él solicita un lote y se cambia también, porque los principios de Hartalejo fueron así. Mucha gente entró en un lote, después ahí no pudo seguir, cambió, y bueno, él cambió de lote y hasta que fue al que estamos actualmente. El definitivo. ¿Cómo aparece mamá en la vida de papá? Y bueno, porque casualmente nos tenemos que retrotraer otra vez la historia para atrás. Esa gente cuando estaban en el Socorro de Bunge como medianero, mi padre era Vázquez de apellido, quien lo crió era Carmona. Por eso a mi papá muchos le dijeron Carmona muchísimos años. Y en ese mismo lugar estaban los Iturralde, también medianeros. Ahí en Bunge. Y que era la familia de mi madre. Después con los años no se habían visto más, qué sé yo cuánto, y allá por el año 30 y pico se encontraron, no sé si en una fiesta o qué, y bueno, llegaron a la conclusión que habían sido vecinos las familias antiguamente, y después de ahí habrá empezado normalmente Lo que más o menos ya uno supone que ha empezado. Y en el 47, esta foto que mostramos, ¿es cuando ellos se casan? Este es el casamiento, esta es el 25 de abril de 1942. 42. 42. Mi hermano mayor era del 43 y yo del 44. Y a su vez usted tenía una hermana también, tuvo una hermana. Sí, una hermanita que falleció a los pocos días por una circunstancia que no sé si ahora o más adelante me gustaría. No, cuéntelo porque es parte de su inicio, de cuando usted era chiquita. Claro, lo que pasa que yo con eso quería demostrar lo difícil que era la vida en esos años, en los primeros años de la colonia. Y esto ocurrió en el año 1946, que antes del 80, el año 46 era tenido por el agua de la mucha agua, decían. El año de mucha agua. Era el agua de la inundación más grande que se había conocido. Hasta ese momento. Creo que había habido una en el 19, pero ya sería cosa de los abuelos. Pero esta era en el 46 y toda la vida nosotros sentíamos el año de la mucha agua, que había llovido un exceso muy grande y se habían puesto espectacularmente feos los caminos. Ahora, allá, en ese año, mi mamá, me había tenido a mí y al año siguiente estaba embarazada de nuevo.
y resulta de que había venido a hacerse atender, el médico había sido Pedro Aníbal Ávila de siempre, y había venido a ver el doctor le había dicho que veía que el embarazo como que no iba del todo bien. Pero no había posibilidades, le dijo si no se podía quedar aquí en la Prida, pero no había posibilidades porque no había familiares, no había casa, acá había que estar en hotel, y era todo muy difícil. Entonces se vuelven para el campo y pasa algún mes más y sigue lloviendo a tal extremo que solamente prácticamente los hombres venían a la Prida a caballo, las mujeres para comprar víveres, comprar cosas. Mi madre creo que ahí había pasado cerca de un año sin venir. Aparte automóvil no había, los caminos totalmente feos, no estaba hecho ni siquiera el entoscado ese que ahora se va directo a la colonia. Así que por ahí se podía pasar por entre el campo, si no se venía por la calle ancha que se decía acá la ruta 51, pero a nosotros nos quedaba lejos, había pantanos, es muy complicado todo ese tema. Todo lo complicado que se podía. Entonces pasan los días y por ahí en un momento mi madre le dice a papá, dice, estoy descompuesta, dice, tengo síntomas como de parto, llevaba unos 8 meses de embarazo. Yo creo, no sé si la pediatría de ahora tiene alguna otra cosa distinta, pero en esa época se decía que era peor una criatura nacida de 8 mesinas que 7 mesinas. Sí, eran mitos, digamos. En realidad siempre es peor cuando más chiquito. Decían que tenía más posibilidades, bueno, no sé si sería o no. Claro, sí, eran cosas que quedaban, pero la realidad es que siempre tiene más chance un bebé que tiene más semanas de vida. Tendría que ser así. No, es así, sí. Claro. Bueno, lo cierto es que en un determinado momento se descompone con síntomas de parto y es el peor momento de la lluvia y el barro y de las cosas. Entonces mi padre se acuerda que en la colonia, desde que se había formado, hacía 2 o 3 años, había una señora que tenía algunos rudimentos de partera. No sé si habría trabajado de enfermera o de partera, que era doña Amalia Peter de Dami, la señora de Carlos Dami y mamá como ser de este señor Ricardo Dami que falleció hace poco. Entonces esa señora en varias partes había oficiado de partera con buenos conocimientos y bueno, por lo menos sabía los primeros pasos. Los primeros pasos que había que dar. Entonces mi padre la va a buscar y la trae. Y esta señora se queda la noche en casa y bueno, a la madrugada se produce el parto y esta señora atiende, hace hasta el ombligo, acomoda, nace una nena y horas después todavía la señora estaba ahí y empieza a ver que había otro tipo de problemas. Mi mamá tenía hemorragia, otras cosas, y entonces en un determinado momento le dice a mi papá, dice, don Gilberto, esto ya no es para mí, dice, acá hay que ver médico, porque dice, peligra la madre y la hija. Bueno, hay algún vecino ahí presente, un señor Beitía, que se ofrece a venir acá a la Prida a buscar un médico. A buscarlo a Ávila. A buscar, claro, al doctor Ávila. Lo van a ver y el doctor creo que tenía un vehículo nuevo en ese momento. Y dice, mire, dice, yo, dice, la verdad que ir voy a ir, no lo voy a dejar sin atención. Pero en mi auto no me animo. No me animo porque no sé si era muy vaquiano para manejar en el barro o no sé qué cosa habría. Entonces lo van a ver a don Antonio Cartolano, que tenía taxi. Ah, sí. Y tenía un coche, creo que Chevrolet 39 o 37, un auto bastante nuevo. Bueno, lo van a ver, le plantean el caso medio especial que había, y entonces dice, bueno, dice, yo de alguna manera lo voy a llevar al doctor.
Dice, si el doctor está dispuesto, dice, lo voy a llevar. Bueno, el doctor efectivamente toma su valijita, sus cosas, y salen con Cartolano para Artalejo. Bueno, con muchísima dificultad van en el sector, toman la ruta 86, que en ese momento estaba abierta, pero estaba de tierra, y bueno, llegan hasta una tranquera que se entraba al campo de Loidoy, y de ahí se iba por dentro. Bueno, hasta ahí llegan más o menos bien, pero una vez que entran al campo resulta de que imposible seguir en auto. Encajan por todos lados, vienen dos señores con unos caballos, en esos momentos había en esa época había muy buenos caballos para cinchar, y bueno, los van remolcando, qué sé yo, así que más o menos una legua antes de llegar a casa ya se encajaron del todo y los terminaron llevando en un carruaje. Bueno, llegan a boca de noche allá. Así que el doctor Ávila y la señora partera, que quedó ahí, estuvieron toda la noche atendiendo, haciéndole las atenciones y demás. Bueno, llega la mañana y el doctor Ávila dice, bueno, dice, yo lo que he podido hacer acá está todo hecho. Lo ideal sería llevarla a esta señora, pero con ese antecedente de recién el parto y demás, era peligroso moverla, aparte sí, el transporte. Ni se sabía si se iban a llegar, porque la vuelta iba a ser tan brava como la ida. Así que, bueno, finalmente el doctor se va y bueno, la nena que había nacido se llamaba Susana Mabel Vázquez y no era para este mundo. Claro. Vivió unos 15 días y falleció. Y lo que quedó para nosotros toda la vida, no nos olvidamos más, la familia entera, que cuando vino a pagarle al doctor los honorarios, el doctor Ávila, ese gran filántropo que tuvo la Prida como médico, dice, ¿qué me quiere pagar? Y dice, los honorarios. No, dice, usted no me debe nada. ¿Cómo? Le dice, doctor, va a perder los honorarios. Y dice, pero y más perdió usted. Sí. Sí, sí. Y tampoco cobró doña Amalia, que hacía esas cosas por gauchada, porque estaba imbuida de la nobleza de su ascendencia europea, la garra y el coraje de las mujeres criollas. Claro, así sí, una conjunción. Así que queda una anécdota triste por el desenlace, pero muy lindo, viene como parte de lo que es la historia nuestra, este hombre Ávila, que como usted lo definió. Una perfecto. cosa que pasó en la familia, como tantas les habrá pasado, como tantas cosas que han quedado olvidadas. Nosotros siempre recordamos esas dos cosas, la gauchada de la señora que se distrajo de su hogar y fue y la atendió y estuvo un día en casa, y después del doctor, que el doctor no precisa ese hecho para saber lo que fue el doctor. Claro, pero bueno, el famoso dicho, para muestra basta un botón, yo claro. creo que esto es muy ejemplificador. Claro. Siguiendo con su infancia, después usted siempre se crió allá en Artalejos, y ya para ese entonces ¿estaba la escuela de Artalejos o todavía no? Y bueno, yo nací en 1944, la escuela se inaugura en el 45. Ah, o sea que... Cuando yo tenía 1 año, porque a pesar de que eso era una colonia, que había una gran influencia del instituto para que la escuela se abriera, y la burocracia estaba igual que ahora, sí. Tardó 5 años. Ah. Hubo gente que llegó a enojarse en una circunstancia, dice que había venido un funcionario de Buenos Aires y creían que traía la noticia de la apertura de la escuela. Resulta que empieza a hablar y dice que les traigo la buena noticia que va a entrar en presupuesto para el año que viene. Y entonces uno de los presentes dice que se había enojado y había dicho unas palabras que cuándo diablos van a abrir esa maldita escuela y qué sé yo cuánto. Pero usted al final alcanzó a ir ahí. Sí, sí. Yo cuando empecé a ir, ya a la escuela, porque yo empecé en el 50, 51. Entre los 5 y 6 años, más o menos. 6 años, sí, en el 50. Lo que pasa es que fui unos
poco tiempo y después mi madre se enferma y entonces tiene que ir, estuvo internada en Buenos Aires y qué sé yo, y entonces yo ese primer año prácticamente lo perdí de ir a la escuela. Pero como mi madre en la juventud había sido maestra, había dado clase particular en la zona de las Hermanas, entonces ella nos enseñaba, así que ese año perdido después lo recuperamos. El primero superior lo hice allá y el segundo, porque seguían los problemas de salud, estuve unos meses acá en la escuela 1. Así que ahí tenía que venir, y venía, no, se quedaba acá. No, estaban acá, porque mi madre estuvo con una operación de columna para la época enorme, también le hicieron un injerto en 2 vértebras y le pusieron un corsé de yeso que estuvo como 7 meses en la cama. Y estaba ya en la Prida instalada. Estaba acá en la Prida. Entonces esos meses en la escuela número 1, me fui al 2º grado y la maestra era Susana Casamayor, de quien tengo un hermoso recuerdo. Excelente recuerdo. Así es. Nos están haciendo señas que se nos ha ido el primer bloque, así que vamos al primer descanso publicitario y estamos con ustedes. Ya lo sabes, si estás buscando calidad, La Barraca Duartero, un lugar con estilo y una amplia variedad de marcas. Se encuentra en Avenida San Martín 1774, teléfono fax 420-560. El que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos. O comunícate con nosotros al mail labarraca@laprida.net. Mi refugio y mi desierto. Si quieres disfrutar de un buen momento, si quieres estar en un lugar hecho a tu gusto, helados artesanales Frágola es lo que necesitas. Ubicado en Avenida Pereira 1121, teléfono 420-637, donde también podrás disfrutar del mejor café Bonafide en sus 3 variedades: franja blanca, selección y express. Frágola, y date el gusto. Colegio Farmacéutico de la Prida le recuerda que los psicofármacos solo se expenden con receta médica. Turnos 23 del 4 al 1 del 5 La Prida, 2 del 5 al 6 del 5 Fernández, 7 del 5 al 13 del 5 La Prida, 21 del 5 al 27 del 5 Elía y 28 del 5 al 2 del 6 La Prida. Supermercado San Julián. Lo encontrás en San Martín 1584, frente a la escuela número 3. Su teléfono 420-045. Rafael y Rubén Fabi, Sociedad Anónima, materiales para la construcción, pinturería, ferretería, tubos para alcantarillas, aperturas, perfilería, molinos, tanques australianos, zinguería y mucho más. Todo en Avenida San Martín y España, teléfono fax 420-465 o en la página web www.rafaelyrubénfabisa.com.ar. Deja que la luz se mezcle con el viento, no te arrepentirás. Si querés verte cada día más linda, en Gitana encontrarás todos los accesorios que buscas y mucho más. Vení a Avenida San Martín 1251 y disfruta de un lugar especial hecho para la mujer de hoy. Gitana. Teléfono 2284 59 1409. Jorge Luis Duartero anuncia remates en sus instalaciones. Se encuentra en Avenida San Martín 1397 y su teléfono es 022 85 420 555. A la puerta. Y siguiendo con lo que es la historia, y lo que es la historia de Mario, básicamente, en esa infancia usted fue, Mario, adquiriendo todo lo que son las, si se quiere, condiciones para trabajar en el campo. O sea, papá le fue enseñando, usted termina la primaria y ya empieza a trabajar en el campo, o si en esa época sí usted podía
teoría podía seguir la secundaria, pasa que había que irse allá al pueblo. Sí, claro, lo que pasaba es que a mí el estudio me gustaba como... La cebolla del perro. Parecido. Parecido. Y mi hermano, éramos dos hermanos mayores, que teníamos un año de diferencia. Después el tercer hermano venía con 10 años de diferencia. No, mire cuánto. Y entonces mi otro hermano, que falleció en el 2007, Gilberto, que era conocido por Petete, era el único nombre que tenía. Sí, sí. Él le gustaba un poco más el estudio y estaba por la mecánica. A mí me gustaba el campo y a él le gustaban los fierros, que había heredado del abuelo Iturralde, que era fierrero. Y entonces, bueno, yo ya después de los 12 años y antes también, ya agarré las tareas de campo y seguí siempre en esa trayectoria. Claro. Y en un momento le toca el servicio militar. Y bueno, sí, en 1965 hago el servicio. Es decir, entro por casualidad el 12 de febrero de 1965 y me dan de baja el 12 de febrero de 1966. 66. Un año. Un año, justito. ¿Y dónde lo hizo? ¿En Buenos Aires? Sí, en el regimiento de granaderos a caballo. Sí, la foto que estábamos mostrando es en Buenos Aires, para un acto del 9 de julio, ¿era eso? Sí, un desfile del 9 de julio. Y cuando usted ya vuelve del servicio, y bueno, ya volvía con la idea que sabía que iba a hacer toda la actividad agropecuaria que había aprendido ya de muy chiquito. Sí, ya ahí, ese era el problema que había con el servicio militar, que toda la vida de la persona estaba casi pendiente adelante y después del Claro, si hacía el servicio, si no lo hacía. Claro, incluso para conseguir un empleo de 18, 19, 20 años no lo tomaba nadie, porque estaba ese año de servicio que después, si era un empleado definitivo, tenía que pagarle el patrón. Sí, durante un año, tal cual. Claro. Y en ese interín usted empieza ya, cuando vuelve ya, bueno, tenían los campos de papá en Artalejo, y termina después finalmente formando una familia, todo usted. Bueno, yo me casé más vale grande, a los 36 años recién, así que en el 80. Oh, o sea que desde que vino el servicio... Me decían que porque llovió mucho que tenía parte de culpa. Que no venía mucho a bailar al pueblo, nada. Así que ya de grande hace la familia. ¿Y a la señora dónde la conoce? ¿Ahí en la colonia o no? Sí, de toda la vida, de acá del pueblo, qué sé yo, ni sé de dónde. Qué sé yo, el pueblo es chico, uno se conoce con todo. Y así termina formando la familia, muy bien. ¿Tiene chico usted, sí? Una hija. Una hija, sí, que el otro día me atendió. Así es. Entonces, ahora sí vamos a ir mostrando, nos va a tener que ayudar Alejandra, pero tiene mucha experiencia porque es nuestra editora, y vamos a ir mostrando, porque acá arranca la historia linda de Artalejo, pero vamos a tratar de ir reflejándola bien, porque usted me quería contar un poco, para que ya mucha gente lo sabe, pero yo creo que más de uno no, esto eran campos de Leluar. Claro, porque la colonia se hace durante el gobierno del doctor Manuel Fresco, gobernador de la provincia, que en 4 años, yo siempre me asombro, por ahí converso con el amigo José Enrique Duartero, cómo pudo hacer en 4 años semejante cantidad de obra. Esto de la colonia es algo de lo que hizo. El primer paso fue fundar un instituto, un ente autárquico que se llamaba Instituto de Colonización. Ese se iba a encargar de formar las colonias, que no fue una sola, fueron 12 colonias. 12 colonias en toda la provincia. El territorio provincial, sí. Y bueno, a la Prida le tocó por suerte una colonia. Así que esto ocurre en el caso de Artalejo, dicen que en un acto público con motivo del 9 de julio de 1938, el gobernador Fresco en La Plata
anuncia que habían adquirido el campo de 18.800 y pico de hectáreas para destinado a hacer colonia. Y esa era una de las particularidades que tenía, porque la mayoría de los planes de colonización se asocian con expropiación. Campo improductivo, un latifundio, viene el gobierno, lo expropia y lo reparte. Y lo reparte, claro, para la gente que lo puede comprar. Entre gente trabajadora del campo. En este caso, estos planes no tenían ese sistema, sino que se adquirían los lotes. Cuando se adquiere el campo de Hartalejo, había, que yo en algún libro, porque ahora no sé dónde estaba que otros lotes en otros partidos de la provincia había, digamos, candidatos a ser adquiridos. Y entre todos esos los eligieron y compraron el de Hartalejo. Una cosa también para mí sobresaliente del tema es que el presidente del instituto, un señor Miguel F. Casares, recorrió el campo personalmente. Dicen que cuando antes de adquirirlo vino, lo esperaron en la estación de Santa Elena, lo trajeron una villalonga y en un día de muchísimo frío lo pasearon por todo el campo. Y era el presidente del instituto, un tipo jerárquico que hoy estaría sentado en un pedestal que no miraría a nadie. Sin embargo, ese hombre vino, recorrió el campo, se congeló las manos de frío, vio... ¿Cuántas hectáreas eran, Mario? Bueno, el campo... Recién mostramos, mientras hablábamos nosotros, Alejandra nos enfocó muy bien cómo estaba parcelado el campo. Lo que mostramos recién fue esa parcela que tenían los Leluar, que eran todo, pero casi perfecto. Claro, eso. Claro, bueno, eso es uno de los aspectos. En la familia Leluar siempre, yo me acuerdo haber escuchado al doctor Alejandro H. Leluar, que fue un político importante del justicialismo, presidente del Banco Central, diputado, y con injerencia acá en la Prida, a decir que Hartalejo y Quillalauquen eran establecimientos modelo, que de ninguna manera eran latifundios improductivos. Y yo le doy bastante la razón, porque a la vista está ese mapa que hay del campo antes de ser colonizado. Que cuando está colonizado es muy similar, lo que cambia son los nombres de los dueños. Sí, pero están los potreros todos con sus respectivas dimensiones, con áreas, sentiarias, quiere decir que eran trabajos de un agrimensor. Sí, muy bien hechos los trabajos. Claro. Aparte el campo tenía puestos de ladrillo, con cuartos de baño, tenía un sistema telefónico que abarcaba todo el campo. Tenía teléfonos que todavía por ahí, después esos teléfonos se colocaron en la colonia y algunos, yo en mi casa todavía tengo uno de esos de 1800 y pico, la cornetita. Ah, claro. Y eso se caminaba desde los puestos a la estancia. Se comunicaban perdón. Y tal es así que en el año 1930 y pico, mi abuelo, Iturralde de apellido, pasaba con una villalonga por ahí. Y en el primer puesto pierde una bolsa que llevaba. Y cuando llega a la estancia, como 4 leguas más allá, sale una persona y le dice: usted perdió una bolsa a la entrada de Hartalejo. ¿Cómo sabían? Y el puestero de allá le había hablado por teléfono. Es extraordinario lo bien pensado. Y esto sale todo a la venta. Esto se hace todo, incluso lo difundían a través de folletos y todo. Sí, los campos. Yo, para redondear un poquito, si me permitís, había sido, como dijimos, de la familia Leluar. Los Leluar, bueno, una familia de terratenientes, llegaron a tener creo que unas 200.000 hectáreas. Y todo se originaba, el señor que vende el campo, que se llamaba César Antonio Leluar, era nieto del primer Leluar que entró a la Argentina, que se llamaba Antoine Leluar. Bueno, que el nombre traducido era Antonio Francisco Leluar. Ese hombre vino como agregado de negocios de la Embajada de Francia a la Argentina. Y al poco tiempo de estar acá, tenía aparte barcos y hacía viajes a Europa. Llevaba mercadería
y traía. Sí, materia prima. Y materia prima. Y ese hombre tenía la idea fija de comprar campo. Y bueno, adquirió de todas las maneras posibles, de la ley de Eufeutesis de Rivadavia, de todos los planes que hubo, otros planes que daban en comodato extensiones, porque estamos hablando, esto fue poco después de la Revolución de Mayo. Este hombre entró a la Argentina creo que en 1820, una cosa así. Y al poco tiempo se casa con una señorita de la sociedad porteña, que se llamaba María Sebastiana Sáez Valiente Pueyrredón, y era sobrina de Juan Martín de Pueyrredón. Entonces, en ese contacto, él refuerza su acercamiento al gobierno, entra de lleno en la sociedad porteña y empieza a comprar campo, que no los alcanzó a conocer ni a poblar. Y 200.000 hectáreas. Aparte, esto era tierra de los indios, ahí le daban el papel, se lo daban, pero atreverse a venir era bastante peligroso. Así que bueno, este hombre muere bastante joven, y hay dos versiones de su muerte. Unos dicen que lo mataron los indios acá cerca en el partido de Juárez, ahí en Quillalauquen, en un lugar que se llama el Monte de la Cruz. Sí, lo sentí nombrar. Pero hay otra versión más de historiadores que dice que se ahogó en una barcaza yendo a Uruguay con otras personas. Así que este hombre muere y bueno, la viuda queda muy joven y bueno, le vamos a poner un poquito de humor. Después viene un hermano y se hace cargo de la viuda. De todo. De todo. Lo cierto es de que ese señor tiene dos hijos. Uno, Alejandro, y Federico. Federico, que es la rama del Premio Nobel de Literatura. Sí. Y Alejandro es el abuelo del que vende finalmente, el padre del que vende finalmente el campo a la colonia, y el que queda con todo el sector del partido de Juárez y la Prida, que es Hartalejo y Quillalauquen, que eran más o menos 40.000 hectáreas. Entonces, la colonia, ¿cuántas hectáreas son entonces? Y son 18.000, porque después más adelante, primero el otro Leluar, Federico, el familiar del Premio Nobel, queda con toda la costa atlántica, donde tenían grandes extensiones también. Y este sector de acá, de Hartalejo y Quillalauquen, queda en manos de Alejandro Leluar, que se casa con otra Sáez Valiente. A la prima se le arrima, decía, una prima. Una prima. Bueno, entonces, ese señor Alejandro Leluar es el que puebla el campo y le da forma a las estancias. Claro, esa imagen que ya vimos antes, casi claro, toda la división. Entonces ese hombre tiene dos hijos a su vez. Uno, Alberto Pedro Leluar, que es el padre del doctor Alejandro Leluar que nombré recién, y Antonio Leluar, César Antonio Leluar, que es el dueño de Hartalejo. En el 21 se separan, queda Hartalejos para Antonio Leluar y en la otra parte para Alberto Leluar. Entonces, mientras Quillalauquen estaba poblado a full de siempre, el sector de Hartalejos nunca llegó a ser poblado bien. Hasta que vino... Hasta que hace el negocio de venderlo. Aparte se decía que este hombre era también el dueño de Parque Leluar, ese fraccionamiento en el partido de Ituzaingó. En Castelar. Sí, en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y a raíz de la subdivisión no podía pagar porque no se vendían tan fácil como parecía las parcelas. Entonces había contraído una gran deuda con la provincia. Y en el paquete del negocio del campo le licuaban esa deuda. Así que en 1938 estamos en el 9 de julio que el gobernador Manuel Fresco anuncia en Buenos Aires la compra del campo de Hartalejo al señor César Antonio Leluar Sáez Valiente. Y donde ya mostramos recién, donde ofrecían cómo comprar, porque se compraba todo en cuotas,
incluso con, acá hay una cosa que le vamos a mostrar a Alejandra, que les dije que le íbamos a hacer trabajar, que la verdad que me llamó mucho la atención. Fíjense cómo está, esto que usted me mostraba, son todos balances, porque ahí, no sé si van a alcanzar a ver, hoy en día con los plasmas y todo se ve mucho más grande, pues lo van a ver, claro. Pero son balances donde está puesto la cuota, el valor de la cuota de cada campo. Claro. Es una cosa increíble cómo estaba todo eso en esa época. Y en esa época también aparece algo que vamos a mostrar también ahora, que está muy lindo, que es la laguna, con esto que usted está contando, que sí, eran de los dos Leluar. Entonces la misma laguna tiene que ser subdividida, porque eso también era todo un tema. Claro, porque resulta que parte del espejo de agua de la laguna pertenecía al sector de Hartalejo. Claro, fíjese acá, cuando usted sigue hablando tranquilo que la gente va a ver perfecto. Claro, entonces eso le llamaban, en todas las colonias había un cachito que por alguna causa no se podía colonizar. Lo llamaban superficie no colonizable. Entonces ahí está que se hace un remate de las 53 hectáreas de espejo de agua. Sí. Y la compra los otros Leluar. Por eso forman Quillarauquen con su laguna completa. Pero después con el tiempo es más o menos lo que le han cedido al Club de Pesca. Donde está esa línea divisoria, claro, la parte para el lado de Hartalejo es el Club de Pesca. Es el Club de Pesca, es más o menos la superficie que le han dado al Club de Pesca en comodato, no sé en qué forma, no es en propiedad tampoco. Claro. Así que bueno, así es como empieza toda esta historia tan interesante, tan atrapante, y con un dato también importante, Mario, que usted me contaba en el corte. La parte más importante de colonos no era de la Prida. Claro, eso fue otra cosa, porque eso vendría enancado en otro relato que te iba a hacer, que ni bien en julio del 38 se anuncia la compra. De ahí en adelante se hace un despliegue espectacular, vienen agrimensores, vienen, forman las calles y alambran el campo. Dicen, es decir, yo lo alcancé a conocer a un señor Natalio Beltrán, que era un alambrador, que tenía una gran cuadrilla de alambradores, que después tuvo máquina esquiladora, y ese señor, no sé si fue el único, o por lo menos hizo una parte muy grande del trabajo de alambrada del campo. Y entonces, una vez que estuvieron alambrados, lanzan esa primera convocatoria que esa vencía, que mostramos, sí. Claro, que vencía el 14 de febrero del 39, como una preadjudicación. Ahí van a anotar todos los interesados para después adjudicarle ya a los que iban a ser colonos. Pero resulta que había una cláusula de que había que integrar el 10% del valor del lote, porque no eran baratos. Los campos se pagaba como un arrendamiento, pero más caro, era difícil. O sea, para instalarse había que pagar el 10%. El 10% del valor del lote. Ahí hay lotes como ser de 88.000 pesos, había que pagar... 8.800, que era mucha plata en ese momento. Era mucha plata en ese momento. Entonces, eso fue un obstáculo para que los locales no se entusiasmaran. Ajá. Y había una serie de comentarios que yo, lógicamente, todo esto estoy hablando antes de que yo hubiera nacido, pero lo he escuchado, de personas que hablan con propiedad y demás. Entonces, en ese interín me vinieron otros de afuera. Esto se publicó, esa solicitud se publicaba en muchos pueblos, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y entonces empezaron a venir de otras partes. Aparte, acá había un poco como de mala prensa, como que el campo era bajo, no era bueno, claro, que no era bueno, claro, que eso iba a hacer más perder el bajo, capital. claro. Claro. Y entonces, para cuando los locales reaccionaron, acá creo que eran 13, una cosa así, los locales. Como ser estaban los Alberdi, que incluso Avelino Alberdi, el padre de Mario Alberdi, sí, para tomar una referencia, creo que fue el primer colono
y creo que llegó a fines del 38. Y no era de la Prida. Y era de la Prida. Ah, era de la Prida. Y a su vez había 2 Alberdi más, eran 3 los Alberdi, había 2 Granel, Roca, Santellán, Martiarena. Mi papá, algunos lo contaban de la Prida, pero él que se volcó a la Prida y venía acá a la Prida a hacer sus cosas y todo, fue después que entró en Hartalejo. Antes iba a Juárez o a La Barría. Y así que eran 12 o 13 los lapridenses. Los lapridenses. Mientras usted carga un poco esa garganta, porque me decía recién que le llama la atención cómo habla y se le seca, cómo hacen los relatorios para hablar tanto. Para relatar un partido. Vamos a ir un corte porque más de uno por ahí tiene ganas de ir al baño, entonces aproveche estos momentos de publicidad y ya estamos con usted. Hay peatones que cruzan la calle por cualquier lado. Y los motociclistas usan el casco de cartera. ¿Cuántos usan el celular mientras manejan? ¿Quién entiende a los grandes? Cuida tu vida y la de los demás. Siempre habrá un niño que te estará esperando. La seguridad la hacemos entre todos. Listo, terminamos. Si quieres un servicio integral para tu auto, no busques más. La esquina del automotor es el lugar, porque podrás encontrar todo en un mismo lugar. Lubricentro, venta de accesorios y lavadero de la mano de Gastón Maldonado. Y por si fuera poco, venta y colocación de escapes, alineación, balanceo y frenos de Picha Bordacar. No lo pienses más. Vení a la esquina del automotor en Alsina y MJ Pereira. Teléfono 420-796. El Susmiado Nobrega Elisa, YPF Combustibles y Lubricentros, Avenida Pereira 1800, fax 02285 420 111. Agencia Oficial Sorionac lo invita a soñar, jugar y ganar en Avenida Pereira, esquina Mitre. Sorionac, esta es la hora de ganar. Además, pague cómodamente todas sus facturas en Vapro, sistema de pago rápido, Avenida Pereira, esquina Mitre, Sorionac. Lo que buscas en indumentaria, todo en un lugar. La Gloria Sociedad de Hecho. Se encuentra en la avenida San Martín 1201, teléfono 420-451. Dirigite a la Gloria, donde vas a encontrar lo que estás buscando. Y por supuesto, como siempre, una muy buena atención. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Veterinaria Pitaguá de Jorge Aguerrevere. Se encuentra en Avenida San Martín 1051. Encontrarás una amplia variedad de accesorios, además de una muy buena atención. Podés comunicarte con nosotros a través de nuestro teléfono fax 02285 420 632 o a nuestro teléfono particular 420-338. También te brindamos nuestra página web veterinariapitagua@laprida.net. Y acá estamos ya arribando a lo que es el último bloque de una nota que la verdad me está dando mucho placer hacerla, y donde ustedes están viendo esa hermosa imagen de Bonafide, que es el café que nos está acompañando en esta noche que hoy estamos grabando, y donde a continuación Alejandro nos va a filmar un folleto que se repartía en toda la provincia, una cosa hermosa, incluso en parte del
digamos, de lo que está escrito, dice que en 16 meses 1.500 personas habían adquirido lotes en toda la provincia. Y esto un poco nos sirve también, Mario, para hacer referencia a aquellas personas que a partir de esta iniciativa se instalan en la Prida, y quizás como para recalcar algo que también nos llamó mucho la atención, siendo Fresco un gobernador netamente conservador, porque era un gobierno conservador, toman ideas muy socialistas de lo que era, como lo que son pues las cooperativas más tarde. Esto fue un ejemplo de cooperativa. Exactamente. Qué detalle importante, ¿no? Sí, eso es muy llamativo porque, como bien decís vos, era un gobierno netamente conservador. Los funcionarios, si vemos los apellidos, están Amoedo, están un montón, Pinedo, un montón de apellidos netamente conservadores. El mismo señor Casares, que el presidente del instituto, era la madre de él, también el apellido Sáenz Valiente, así que tenía un parentesco con los Leloir. Y la señora era López Osornio, que finalmente ese señor Casares terminó heredando el campo El Rincón de López, que fue de don Juan Manuel de Rosas. ¿Eso dónde era eso? Y eso no sé bien en qué partido. López Osorno en la Madrid, por ejemplo. Claro, pero no, esto era, creo, más arriba, más ahí era el Rincón de López. Rosas tenía dos estancias famosas, Los Cerrillos y el Rincón de López. Y ese Rincón de López, que Rosas lo había heredado por la madre, finalmente pasó a poder de este señor Casares. Así es, pero para no irnos tanto con la historia, si no vamos a hablar. ¿Quiénes ustedes recuerdan que vinieron a colonizar? Porque hasta gente de Chaco vino. Y bueno, claro, como hablábamos recién, ese 10% que ve que integrar primero, más alguna mala prensa que tenía acá en la Prida el tema de las colonias, porque decían que los campos eran bajos, que había una serie de problemas, hizo como que la gente titubeara, y ese momento fue cuando ya vinieron de afuera y más o menos había 30 y pico de colonos que no eran de la Prida contra 12 o 13, como dije recién, de acá. Exacto. ¿Y quién se acuerda usted de afuera, por ejemplo? Y bueno, como ser estaba Beitía, que vino de Cabildo, los Bater de Saldungaray, Arregui era de Pringles, Alonso de la Pampa, Cierro también, Sarlangue, la raza de Maipú, Sarlangue de América, de Azul estaba un señor Elizalde Pérez, que después se fue, y los Astivia creo que eran de cerca de Bahía Blanca o de esa zona, y así, viste, todo. Verán me contaba que era de Chaco. Juan Colmarch de Azul, y bueno, y Verán de Chaco, que era el más lejos, que se vino con la familia en un forté, y algunos vinieron prácticamente con el aviso y vinieron a ver si conseguían campo o no. Toda la comunidad valdense vinieron también arriando sus animales, y esa otra nota muy alta de la gente de Hartalejo, las personas de valdense, los Robert, los Bertón, Bertín, gente que Bonet. También vinieron en esa época. Sí, son sí. De los colonos iniciales. Son de los colonos originales, y toda gente que después se integró a la Prida, que fue personas de bien, que han prestado un beneficio a la comunidad, que se integraron acá. Sí. ¿Y cómo empiezan a hacer, o sea, qué recuerdos tiene usted, Mario, de esos primeros años? Porque usted ya nace cuando la colonia tenía 6 años, 5 en realidad, porque en el 39 empieza bien. Una colonia incluso me decía que hasta llegó a tener la particularidad que en un año viene un gobernador y va nada más que a la colonia. Claro, eso ocurrió más o menos en 1900, yo no sé si ha sido cerca del 48, una cosa así, porque cuando se produce a nivel nacional la revolución que después fue el advenimiento del peronismo, el gobierno conservador es desplazado, y entonces
los funcionarios que habían hecho la colonia, como ese señor Casares, que había recorrido en Villalonga el primer día los campos y todo, esos fueron desplazados y vinieron otros funcionarios. Y en Hartalejos tomó un poquito de influencia el doctor Alejandro Leluara, que era peronista, como te contaba. Era del gobierno justicialista de los inicios. Y entonces Leluara ya tenía una gran amistad con Atilio Bramuglia, que fue gobernador. Yo no me acuerdo si fue gobernador interino, una cosa así, o si fue elegido por el voto. Eso es lo que nunca... ¿Le queda esa duda? Tendría que mirarlo un día en alguna parte. Entonces, Bramuglia frecuentemente se trataba con Leluara cotidianamente, y muchas veces iba a la estancia de Quillalauquen, siendo gobernador y antes de haber sido gobernador, porque habían sido compañeros de partido, habían sido radicales, tanto Bramuglia como Leluara, y habían adherido al justicialismo con el partido radical Junta Renovadora. Claro, es una rama que se asocia con... Claro, eran radicales P, vendría siendo en esa época, pero todavía no te sabía. No eran radicales K como ahora. O sea, eso eran P porque eran de Perón. Bueno, y entonces el señor Bramuglia había ido a la estancia de visita, pero acá en la Prida ni noticia, era una cosa extraoficial. Claro, pero ahí él andaba como, no era como tampoco visita oficial, él venía como a pasear, digamos. No, él venía como a pasear. Como ahí a Quillalauquen hay partes, libros con partes de diarios de la estancia, y ahí en alguna persona que los ha leído en alguna oportunidad, dice que como ser en un libro, dice hoy llegó el señor Balbín. Y bueno, y después de 2 o 3 días, dice el señor Balbín partió a La Plata. Pero no explica más nada de... Claro, no, pero evidentemente lo que usted cuenta, a partir de las influencias que tenía don Alejandro Leluar, claro, traía muchas personalidades que más de una vez pasaban desapercibidas. Claro, incluso ya cuando se funda la cooperativa, que la cooperativa era patrocinada un poco por el peronismo, ya tenía esa idea del cooperativismo, en la primera acta de la cooperativa hay que leerla para ver las personas presentes que había, ministros provinciales, funcionarios pero de alto rango que los habían venido con el doctor Leluar, y están en el primer libro de la cooperativa, está la firma de esa. ¿Cómo se da la cooperativa? Eso fue producto de un poco, la gente empezó como había nacido, como lo dijimos, porque el objetivo, la idea era casi cooperativista. Claro, perdón, nos quedaba el tema de Bramuglia. Sí, perdón si te quería. Claro, entonces Leluar va a la escuela y anuncia de que al otro día iba a ir el gobernador. Y claro, una cosa desconcertante, imagínate una escuela de campo, era algo inaudito. Y bueno, la cosa que la maestra, Irma Olondo, dice, vamos a prepararle algo, no sé si le hicieron algún dibujo, alguna cosa. Sí, una atención. Claro, y le repiten... había habido una fiesta hacía poquito y había preparado algunos números con los chicos, de estos números escolares que se hacen baile. Entonces repitieron esos actos y bueno, una anécdota que ha quedado, que dice que un chico del primero inferior le hicieron decir un versito. Sí. Y estaba el gobernador presente, Leluar y otros, porque había otros tipos también de alta. Sí, muchas figuras, digamos. Figuras, sí. Entonces el niño ese dice, yo soy un chico pequeño, un niño pequeño, pero grande en mi sentir. Y por más que usted ponga empeño no me podrá competir. Y lo señaló a Bramuglia. Y bueno, ese chico, no sé si se ofenderá porque lo nombro, es mi amigo Ariel Robert. Qué lindo recuerdo. Y después dice que el gobernador le pregunta a la maestra, sí, a ver qué quería para la escuela. Entonces la maestra le dice, bueno, mire, dice, yo pediría el 5º grado, porque en esa época las escuelas de campo tenían hasta cuarto grado. Entonces, bueno, le toma nota del pedido y a los pocos días viene
la designación de que le otorgaban el 5º grado y automáticamente el 6º, porque donde había 5º ya... Claro, ya como que la currícula ya lo daba. Y dice esta maestra, esta señora que está todavía... ¿Quién era? Gracias a Dios, Irma Olondo. Ah, Irma Olondo. De que ella piensa que fue la primera escuela rural de la provincia con 6º grado. Y posiblemente sí, por la forma que usted está contando. Porque dice que no había en ninguna parte escuelas rurales con 6º grado. Y ahí, bueno, a raíz de ese pedido y de todas esas cosas, se consiguió eso. Así, y ese dicho de don Ariel Robert, que lo impactó al gobernador, dijo, bueno, acá este chico se merece... Lo vamos a dejar ahí a ver si nos está mirando y se agranda mucho. Así es la historia. Y cuando, un poco a mí me interesaba también esa otra cuestión, surge después de todo esto, en poco tiempo, digamos, o sea, aparte una cosa se ve muy linda porque eran todos matrimonios jóvenes, con muchos chicos, claro. ¿Y solito se fue dando lo de la cooperativa o también fue una idea que vino a nivel nacional o provincial? Ahí vino la idea un poco patrocinada por el doctor Leluar y por algunas personas, como ser don Roberto Bonet, un tronco de la familia esta de los Bonet que anda acá. ¿Sí? Había sido fundador de una cooperativa en Jacinto Arau, porque esta gente era de esa de zona. La Pampa. Claro, Jacinto Arau, Villa Iris, habían sido conocidos del doctor Favaloro ahí en esa época. Y entonces, a raíz de eso, porque ya el gobierno estaba patrocinando las cooperativas, y ahí originó algún roce, porque el Instituto de Colonización, en sus principios, en todas las colonias, fomentaba la fundación de unas instituciones que se llamaban círculos rurales. Que eran medio parecidos. Y ese círculo rural era como que tenía medio el mando de las actividades de ahí de la colonia. Y se dedicaba a deportes, se dedicaba a temas sociales, hacían escuelas agrarias para las chicas, para enseñarles a coser, a todas esas cosas. Y después trataba los temas de los colonos. Si un colono iba y decía que estaba premiado por X circunstancias, le buscaban un poco la vuelta, le daban cosas para que pudiera seguir avanzando, ¿sí? Claro, porque el instituto lo que quería era que el colono que entraba se afincara en el lote. Claro, dice que se quede. Claro, no era buena propaganda para ellos que se fueran y viniera otro, claro, y demás. Y así que bueno, ahí hubo un poco de roce con la fundación de la cooperativa, porque algunos más tradicionales querían el círculo rural. Y bueno, finalmente, como ocasionó ese tema político, que ya el instituto medio se vino abajo. Porque de hecho, como que al cambio de gobierno, el instituto de a poquito va perdiendo también. Entonces el círculo rural se fue diluyendo y quedó desorganizado. Bueno, después quedó la cooperativa como la institución, y se mudaron de sitio, porque la administración de Hartalejo primero estaba en la estancia de Hartalejo, que después fue campo de battle actualmente. Y entonces eso también es un hecho que algunos lamentan hasta hoy, porque al final el casco lo demolieron en gran parte, y hay colonias donde el casco histórico actualmente ha quedado como una cosa de una reliquia, que se hace alguna actividad ahí, porque era una estancia. Como ser ahí en la cooperativa, un galpón, pero grande, de 30 metros por 18, no sé cuánto, y ese galpón era el altillo de un galpón que había en la administración. Y allá se desarmó todo y se trajo todo para el sector ahí donde está actualmente, que es más el centro de la colonia ahí, claro. Claro, geográficamente está más en el centro. Claro. Y dentro de las actividades que se fueron desarrollando, usted tuvo, en un momento fue presidente de la cooperativa o fue presidente del club Hartalejo. No, del club. Del club. Ahí en realidad, que sé yo, en las comisiones esas hemos estado todos, porque... Sí. Porque Hartalejo en un momento tenía comisión de la cooperativa, comisión de la escuela, consorcio caminero, centro de alumnos,
y había un montón de comisiones que se repetía la gente, pues si no éramos tantos. Claro, sí, va pasando eso como pasa en todas las instituciones, y donde acá tenemos una de las primeras fotos que usted vaya nombrando, así la gente lo va a reconocer. Y claro, esta foto es en la segunda fundación del club, cuando ya con esa fundación fue la definitiva de lo que es actualmente el club. Claro. El club se había iniciado con el círculo rural allá en la estancia de Hartalejo y se denominaba Centro Recreativo Hartalejo. Eso jugaron unos cuantos años partidos de fútbol y cosas así, y cuando se produce el traslado de todas las cosas a la cooperativa, queda el club inactivo. Pero siempre la gente tenía esa idea vigente de hacer un club. Y cuando el club, que por ahí yo tenía un acta número 1 del club, en 1954, que es como una reorganización, y esto es de los primeros partidos que se jugaron después de esa reorganización. ¿Y quiénes están acá? Y bueno, acá Juan Verán, Francisco Aramburo, que yo recién... El padre de Pancho, claro. Recién le decía el padre de Pancho, yo le decía, no, es Pancho, si ese es el legítimo, Pancho es una derivación. Este hombre se llamaba Batigeli, Rogelio Silva, gerente de la cooperativa, Lestarpe, era Pepe Larregui, hermano del negro. De que es el negro Larregui, sí. Carlos Mori, y Osvaldo Dumoy, sí. Que yo le decía aquí a Fernando que ese señor Osvaldo Dumoy fue un jugador, pero con una plasticidad y una persona destacadísima para jugar al fútbol. Lo que pasa es que siempre jugó en el campo y no tuvo, pero era una especie de un crack para nosotros. Y Sarlanga, o Sarlangue, era el chico que está ahí ese de mascota. Chico era Horacio Sarlangue, que era una mascota y era chiquito. Así es. ¿Y esto es previo? No, esto es posterior. Posterior. Esa es la última participación, pero yo el otro día te contaba, de que el club se inaugura la sede social el 7 de julio de 1958. En el 59 se toma parte en el campeonato de fútbol de la Prida, el campeonato de primera división, con el nombre de Club Atlético Hartalejo. Ahora después, en 1965, 66, creo que fue el primer año, se organiza el campeonato de campaña, que yo te contaba, sí, que era un movimiento muy interesante, hasta para ver un día hacer una nota, porque se empezó como partidos amistosos, se llegó a tener 10 participantes, 12, había una lista de 30 jugadores de buena fe por cada equipo, lo que quería decir que había como 300 personas. Jugadores involucrados. Involucrados, ¿sí? Y bueno, eso se jugó un campeonato muy lindo, que despertó muchísimo entusiasmo acá en la Prida, que se acordará muchísima gente, hasta que en un determinado momento, esto se hacía en forma amateur, en un determinado momento se afilia todo el grupo a la Liga Lapridense de Fútbol, y sí, las cosas eran mucho más organizadas y mejores, pero pasaba que había que empezar a pagar 3 referí, 3 policías, gastos de inscripciones, y la mayoría de los equipos no eran cuadros, no eran clubes. Era incluso como iniciativas personales, ¿no? De gente de campo que podía decir, bueno, junto 11, 12 y hacía un equipo. Y claro, acá mismo de la Prida había un señor Silvestre, el Quelo Silvestre tenía el cuadro de Escuela 18. Y Minoto Laria tenía la Escuela 5, allá que jugaban en el Pueblo Nuevo. Y claro, gente que lo hacía muy a pulmón. Claro. Nosotros de alguna manera en Hartalejo era un club, tenía socios, había todavía gente en el campo que después de los partidos se juntaba, que se comía un asado, se colaboraba y todo eso. Entonces, cuando se pone ya más costoso, el campeonato de campaña empieza a decaer y año a año hay menos participantes. Hasta el año 70
que quedaba Hartalejos y las hermanas nada más para jugar. Y entonces se decía, ¿qué hacemos? Un partido y revancha, pero ¿qué campeonato va a ser? Y surge la iniciativa del señor Valicenti de unirse, y bueno, entonces ahí se constituye Unión Hartalejos Hermanas y se participa 3 años en el campeonato de la Liga La Pridense. Así es. Que dicho sea de paso, tuvimos una gran experiencia de compartir con el grupo de Valicenti, que eran unas personas excepcionales, tanto él como la familia, como toda su gente. Exactamente. Así es la cosa. Bueno, don Mario, esto ya, aunque no hemos pasado de horario y todo, la compaginadora va a rezongar, pero no es joven, entonces sí, bueno, que nos va a rezongar. Habrá tijera. Y vamos a terminar esta nota que sinceramente me ha dado mucho placer hacerla, con una foto que me gusta mucho porque dentro de las actividades culturales que ustedes tenían, por ejemplo, fíjense, ahí año 2 de mayo de 1970, Mario mucho más joven que ahora, sin anteojos, nada, mire qué facha tenía, nada. Entregando a una reina que aparte, como dice usted, le daban la mano, en esa época no se daban besos, y donde, claro, era la mano, ¿no? Para terminar con esta nota le decía, quería mostrar esto donde con parte de esas actividades ustedes hacían también homenajes a los viejos colonos, y acá están su padre, su madre, y la mujer que sigue después a la derecha vendría a ser la abuela de Aurora Cierro. Claro, la madre de Rubia, de todo eso. Ah, no, la madre de Rubia. Sí. Eso fue exactamente cuando se cumplieron los 27 años. Sí, octubre del 79. Claro. Ah, no. 30 entonces, años. No, esa ha sido otra oportunidad, o 40 claro. años. A ver. Y del 39 al 79, no, 40 años, ¿sí? Claro, esa fue una fiesta que se hizo, que vinieron personas que habían sido del instituto y todo, y se le entregaba a los colonos principales, se les entregaba, no sé si era alguna medalla, algo, y los hijos le entregaban a los padres, así que ahí me tocó. Así es. Entregarle a los viejos. Nosotros les vamos a entregar algo mucho más modesto, que es, por empezar, gracias por haber estado acá. Y por otro lado, esto es un regalito que le hacemos a los que vienen acá a charlar con nosotros, un regalo en Gitana, la casa es así que su hija, déselo a su hija, no se haga problema, que ya algo va a encontrar para... Como decía mi papá cuando le daban algo, si hubiera molestado antes. Bueno, gracias Mario. Bueno, muchísimas gracias y espero haber, como dije al principio, haber aportado una pequeña... Un granito de arena a la historia de la Prieta. Gracias a ustedes por estar siempre de ese lado. Nos vemos la semana que viene. La vida tiene esas cosas, con perfume de mujer, y en sus calles arboladas maduró nuestra niñez. La Prida, ciudad hermosa, es como un dulce clavel, tan bella como una rosa. Si me voy quiero volver, volver. si me voy quiero volver.